Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y estoy encantado de nuevo de estar acá con ustedes para ver esto del Evangelio de San Juan, que resulta bastante interesante en el punto donde nos quedamos, sí, porque ya vamos a llegar al punto de ver cómo se descubre a Judas y también vamos a llegar al punto de el mandamiento que dejó Jesús de la comunión, ¿verdad? Y vamos a ver varias cosas interesantes en esta parte del Evangelio de San Juan. Y bueno, pero antes tenemos la reflexión. Para esto la compañera Marla, que está hoy con nosotros, va a coordinarnos en la lectura y los tiempos. Así es que adelante, Marla. Claro que sí, Víctor. Muy buenos días, compañeros. Y la reflexión de la chequera de Dios del 18 de noviembre dice así: En aquel día, Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Eso lo encontramos en Zacarías 12:8. Uno de los mejores métodos que tiene el Señor para defender a su pueblo es hacerlos fuertes con poder interior. Los hombres son mejores que los muros y la fe es más fuerte que las fortalezas. El Señor puede tomar al más débil de nosotros y hacerlo como David, un paladín de Israel. Señor, haz esto conmigo. Infunde tu poder en mí y lléname de valor sagrado para que pueda enfrentarme al gigante con honda y con piedra, confiando en Dios. El Señor puede hacer a sus más grandes paladines mucho más poderosos de lo que son. David puede ser como Dios, como el ángel de Jehová. Este sería un cambio maravilloso, pero totalmente factible. ¿O no se hablaría de él? Oh Señor, obra eso en nuestros mejores líderes. Muéstranos lo que eres capaz de hacer, es decir, levanta tus fieles siervos a una altura de gracia y santidad que será claramente sobrenatural. Señor, muera en tus santos y serán como Dios, con tu poder en ellos, y serán como criaturas vivientes que habitan en la presencia de Jehová. Cumple esta promesa a tu iglesia entera en nuestro día por nuestro Señor. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y Víctor, esa fue la reflexión. Ahora esperamos sus comentarios. Gracias, Víctor. Bien, gracias, Marla, por el servicio. Bueno, si hay algo que Dios eh, nos hace entender, es que como sus hijos, como sus hijas, nosotros somos fuertes en Él, en nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Pero la fe por sí sola no sirve, dice el apóstol Pedro. La fe tiene que llevar conocimiento. El conocimiento tiene que llevar virtud. Y la virtud, pues, necesita llevar voluntad, ¿verdad? Bueno, aquí nos está hablando esta lectura acerca del proyecto magnífico de Dios. Cuando los apóstoles llegaron y dijeron, ay, qué suave, fíjate que se nos sujetan los demonios y la gente sana, y empiezan ellos a emocionarse porque habían probado el poder de Jesús. Llevaban el espíritu de Jesús porque Jesús les había provisto de ellos, pero aún no llegaba el Espíritu Santo a la vida de los apóstoles.
Así que solamente era como una probadita la que les estaba dando Jesús de lo que pudieran llegar a ser. Sin embargo, dentro de esta acción que Jesús hace con sus discípulos, primero 12 y después 72, ¿qué es lo que sucede ahí? Bueno, Jesús les dice, ustedes deben de estar agradecidos no por las cosas que hacen, sino deben de estar agradecidos porque ustedes están inscritos en el libro de la vida. Y no solamente eso, en el libro de la vida, sino que ustedes deben de estar agradecidos porque el poder de Dios estará con ustedes. Así que mm, cuando nosotros estamos bajo ese poder y luego Jesús les aumenta y les dice, porque mayores cosas que yo hago, ustedes harán. Entonces te preguntas tú, ¿y cuáles mayores cosas vamos a hacer nosotros? Porque levantar un muerto, pues es impresionante. Dar salud es bastante impresionante. Pero, ¿cuáles serían esas mayores cosas que las acciones físicas, la educación espiritual, el desarrollo espiritual? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado y bautícenlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces, aquí podemos notar naturalmente que a lo que se refería Jesús es que la mayor cosa que los apóstoles iban a hacer era imprimir en el espíritu de los oyentes la fe del creyente y lograr que ellos fueran discípulos y enseñarles a ellos todas las cosas que los apóstoles sabían de Jesús, para que ellos crecieran. Por eso, precisamente por eso, dice, dice que Jesús, cuando instruye a los apóstoles y los apóstoles transmiten el conocimiento, el apóstol Pablo dice claramente en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10, dice, yo como perito arquitecto he puesto el cimiento que es Jesucristo, la roca, en sus corazones, pero otros vendrán a edificar sobre ustedes, pero cada uno de ustedes verifique cómo sobre edifica. O sea que mi deber es vigilar lo que voy a comer de enseñanza y de doctrina para mi vida, de enseñanza. Si queremos comer de la letra pura de la palabra del Señor, dice el apóstol Pedro, deseen como niños la leche no adulterada, la palabra de Dios, fluida desde la propia escritura. Entonces, donde no hay una interpretación personal, la Biblia se interpreta a sí misma. Haciendo estas cosas, el mayor acto que Jesús hizo es el que hicieron los apóstoles de iniciar la espiritualidad en los gentiles. Pablo en los gentiles y los apóstoles en las tribus dispersas de Israel. Entonces, esto significa que el conocimiento que Dios nos da, su espíritu que Dios pone en nosotros, su sabiduría y su poder, es mayor que, que los milagros de sanidad
que Jesucristo hizo o de resurrección, porque el que se resucitó con Cristo volvió a morir. El que sanó con Cristo quizás se volvió a enfermar, no iba a vivir sano para siempre, y si no de la misma enfermedad, de otra enfermedad. ¿Por qué? Porque como humanos somos finitos y esa obra se acaba. Pero la obra espiritual perfecta y eterna que se está creando dentro de nosotros, esa nunca se va a acabar. Es una obra eterna. Es el amor de Dios en nuestros corazones, la eternidad. Por eso Jesús dijo que cosas mayores que Él habríamos de hacer. ¿No te parece sorprendente y maravilloso? Gracias, Señor Jesús, por tu amor y por tu gracia. Gracias, Señor, por ayudarnos a aventar la semilla de tu amor. A ti sea la gloria y sea la honra. Amén. Bueno, Amén. continuamos entonces con lo que sigue. Adelante, Marra. Claro que sí, continuamos con la lectura de Juan 12:1, que ahí es donde vamos a iniciar esta mañana, que dice así: Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, mas a mí no siempre me tendrán. Y bueno, Víctor, no sé si quiera que ahí me detenga o continúe con la lectura. Gracias, Marla. Muy bien. Bueno, Jesús había regresado a Betania, donde estaba Lázaro, el resucitado, donde estaba María Magdalena y su hermana Marta. Una familia que amaba a Jesucristo y Jesucristo amaba a esa familia. Cuando llega María, reservando una onza de ese de perfume, una onza no era, era más grande, ¿no? Una libra. Bueno, una libra es mucho más grande. Bueno, reservando esa libra de perfume, la rompe. Valía 300 denarios. Era como el salario de un año en aquel entonces. Entonces era muy caro. Aquí se unge al Señor Jesús y ella lo unge y enjuga sus pies con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Seca los pies de Jesús mientras lo está ungiendo al Señor. Cuando dice Judas, murmura Judas, porque no lo habla en voz oyente, sino que murmura Judas, diciendo: ¿por qué se ha hecho tal desperdicio? Desde ahí podemos entender como que si existiera un menosprecio hacia el maestro, desperdicio.
¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto cuesta la eternidad? No tiene precio. Pero María, que estaba, que estaba encantada de tener una vida y de conocer a Jesús y que se le haya perdonado todos sus pecados y que hoy tuviera una vida diferente, María amaba enormemente a Jesús. Por eso es que la palabra de Dios dice que a quien mucho se le perdona es quien ama más. Que al que poco se le perdona, poco ama. Pero al que mucho se le perdona es el que ama más. Así que María estaba ahí enjugando sus lágrimas, emocionada por el Señor Jesucristo. Si bien Judas murmura que ese perfume pudo haberse vendido en 300 denarios, entonces Jesús dice pues que ella está haciendo bien, porque a los pobres siempre los tendrás. Y es una respuesta directa para Judas. Sin embargo, aunque se entendía que él era ladrón, sin embargo, el objetivo de la unción no era precisamente el hecho de casual, sino que era la preparación para la muerte de Jesús. Jesús estaba siendo ungido para su muerte, estaba siendo preparado para el gran día. Y eso lo entendía Jesús sobre este asunto que estaba sucediendo. Pero vamos a ir más allá con el relato. Adelante, Marla. Claro que sí. Continuamos. Dice así, el complot contra Lázaro. Gran multitud de los judíos supieron entonces de él. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro también, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Wow. La entrada triunfal en Jerusalén. El siguiente día, o no sé si quiera compartir sobre la muerte de Mm, Lázaro. Bueno, realmente a Lázaro, pues aquí no nos dicen que lo hayan matado, pero aquí el complot era contra Jesucristo y el fruto de Jesús, que era la resurrección de Lázaro, porque ellos daban un testimonio fuerte acerca de cómo Dios estaba trabajando, el Padre estaba trabajando a través de Jesucristo. Y al ver esos testimonios, las personas llegaban a ser cada día más y más y más adeptos a Jesucristo. Aquellos, mm, aquellos principales sacerdotes celosos y temerosos perdón, de perder el poder político que tenían y temerosos de, de no obtener ganancias ya de Roma y temerosos de que Roma viniera y les quitara su gobierno, querían matar a Jesús y a Lázaro. A Jesús por ser el precursor, el líder, y a Lázaro por ser el fruto de la realidad divina de Jesús. Así que en su celo
Satanás, que estaba en sus corazones, gobernando sus corazones y direccionando sus vidas, estaba preparando el asesinato que se habría de cometer más adelante. Es importante comprender la parte que es subsiguiente. Acuérdense que esto es la preparación para el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Continuamos. La entrada triunfal en Jerusalén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que venía Jesús a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya ves que no consigues nada. Mira, el mundo se va tras él. Bueno, y si le parece bien, ahí me detengo en ese versículo. Continúe, por favor. Perfecto. Unos griegos buscan a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betania de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Bien, aquí vemos la entrada triunfal de Jesús en un asnillo, humildemente. Aquí podemos nosotros comprender el cumplimiento de la profecía sobre este tema. Dicen que los apóstoles en ese momento no lo entendieron, pero cuando Jesús fue glorificado, cuando Jesús fue exaltado y que regresó a ellos para verlos, entendieron estos hechos, comprendieron cada uno de los asuntos bíblicos que se cumplieron a través de la vida de Cristo. Así que cada uno de esos detalles fueron cubiertos por Jesús. Cuando llega y aquellos hombres temerosos de perder el poder y su acción política, temerosos de Roma más que de Dios, estos hombres están ellos buscando la muerte
de Jesús. Pero estos dos griegos que llegaron, dos griegos que le buscaban, eran para Jesús una señal, de acuerdo a su propia versión, a la versión de Jesús. Cuando le hablaron de los dos griegos, él inmediatamente dijo que la hora había llegado para que él fuese glorificado y expresa que el grano tiene que caer muerto en la tierra, porque si no cae muerto, no pasa nada, es solo. Pero si muere, si cae muerto a la tierra, lleva mucho fruto. Jesús estaba hablando de la victoria que obtendría en su sacrificio, de cómo vencería a la muerte y llevando cautiva la muerte para sus hijos, para sus elegidos. Entonces la muerte ya no tendría poder sobre los hijos de Dios. ¿Dónde está, oh muerte, dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Esa expresión hubo en el apóstol Pablo cuando nos describe que ese decreto que fue puesto en el madero, ese decreto que fue vencido, pagado, cubierto, es el pago por la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero Dios estaba anunciando, vengan a mí y estemos a cuentas. Y si tus pecados fueran fuertes, el pecado más grande que hayas cometido, yo te lo voy a perdonar. Y Dios sigue diciendo, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Límpiense de robo, de adulterio, de mentira, de asesinato. Yo me acercaré a ustedes. Y cuando habla de eso, habla de la importancia de la limpieza del espíritu para acercarnos al trono de su gracia. Dios sabe que cuando nosotros nos esforzamos por liberarnos de un defecto de carácter, de un patrón de conducta negativo, Él pondrá en nosotros su fuerza y su sabiduría para que podamos vencerlo. La mayor obra es la del Espíritu en nuestras vidas. Así que aquí se está preparando el asesinato del Señor Jesucristo, el sacrificio del Señor Jesús. Jesús había dicho, nadie me quita la vida. Yo por mi propia voluntad la pongo y la volveré a tomar. Tres frases contundentes. Es un sacrificio personal. Es un sacrificio personal para liberar a miles y millones de personas, para darles la libertad de la muerte. Jesús llevó cautiva la cautividad en el sacrificio. Y esto significa que le arrebató al enemigo las llaves del Hades, las llaves de la muerte. Así que de esta manera ya no está en el enemigo mantener muerto a los elegidos de Dios, sino que todos los electos de Dios resucitarán en el día de su venida. ¿No te parece maravilloso esto? Comprender que el sacrificio de Jesús fue por voluntad propia.
y que fue él mismo, él mismo dijo que iba a tomar su vida de nuevo, que iba a ser glorificado. ¿No crees tú que esa es la mayor de las profecías? Nadie me quita la vida, sino de mí mismo pongo mi vida y la volveré a tomar. Jesús resucitó por medio del Padre y volvió a tomar su vida y fue glorificado, más excelso aún que al principio, porque había nacido como el primer hijo engendrado por Dios. Qué maravilla, qué interesante forma de hablarnos Dios, de parte de Dios, hablarnos de esta forma es maravilloso. Así que continuemos con la lectura. Muy bien, dice, Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre ustedes. Anden entre tanto que tengan luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tengan luz, crean en la luz, para que sean hijos de luz. Amén. Bien, aquí el Señor anuncia su muerte, mm, pero dice pues que va a haber una señal y la señal es que sería levantado. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso lo explica Jesús. Y hablamos de que ese bronce que se había hecho con la serpiente, ese bronce significa juicio y la serpiente en la punta de la lanza significa la muerte, la sentencia de muerte del enemigo de Dios, del gobernante de este mundo. Así que cuando decía eso Jesús, hacía alusión a lo que él ya había dicho, que sería levantado como la serpiente en el desierto. Cuando las serpientes eran venenosas en el desierto y la gente moría, Moisés oró a Dios y Dios le dijo, haz una serpiente y encájala en una lanza y ponla hasta arriba, para que cuando las personas que sean mordidas por esas serpientes venenosas
observen a la serpiente y entonces ellos sean sanados de acuerdo a su fe. Aquí implicaba el juicio a Satanás y su sentencia de muerte, el diablo. Era el fin de su gobierno, era el fin de su dominio de la muerte. Así que de esa manera, cuando los hombres eran mordidos por una serpiente que iban a morir, ellos miraban a la serpiente, el juicio contra la serpiente, y ellos eran sanados. Cuando nosotros miramos hacia el sacrificio del Señor Jesucristo, que por su derramamiento de sangre inocente nos limpia de todo pecado, vencemos a la serpiente, hacemos un pacto con Dios y adquirimos el compromiso de tener vida eterna, creciendo de acuerdo a la imagen y semejanza del Creador, en un proceso diario, en un proceso continuo para vencer las desventajas que nos dan los defectos de carácter. Cuando destruimos estos patrones de conductas malévolos, nosotros nos acercamos más a la gracia de Dios. Miramos al sacrificio de Cristo porque Él le quita el veneno a la serpiente. Los dardos venenosos de la serpiente no tienen en el Hijo de Dios, en los hijos escogidos de Dios, no tienen efecto. La muerte no tiene efecto. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida, dijo el Señor Jesús. De eso estaba hablando el Señor Jesús. ¿Quién es ese hijo de hombre?, le preguntaron, porque no entendían ni tenían conocimiento ni habían hecho un seguimiento histórico de las palabras de Jesús. Así es que en ellos estaban las tinieblas. Y le preguntaron, pues si en la escritura dice que el Mesías vivirá para siempre, ¿de dónde dices tú el Hijo del Hombre? ¿Quién es el tal Hijo del Hombre? O sea, ese no eres tú. Dinos quién es. La realidad es que no comprendían que el Hijo del Hombre es el propio Jesucristo. El Hijo del Hombre, porque nació del hombre, nació como ser humano, nació para romper, para romper lo que Adán había creado con su desobediencia, para romper la esclavitud de los seres humanos con Satanás. El diablo tiene esclavizada a la humanidad y él vino para romper esas cadenas. Sin embargo, estos hombres no entendían eso. Aunque ellos estudiaban la escritura y eran religiosos, no podían entenderlo porque sus corazones estaban endurecidos por causa de su incredulidad. Él les dijo claramente que antes de que llegue la oscuridad, que anden en la luz para que puedan ver claramente. No era más que un reclamo de parte de Jesús, diciéndoles, aprendan de la luz, porque ustedes andan en la oscuridad. En otras palabras, ustedes ignoran las escrituras. Aprendan de ellas, porque ellas hablan de mí. Ellos no entendían que el Mesías tenía que sufrir. Sí,
El profeta Isaías lo había profetizado ya y fue llevado al matadero como mudo cordero. Fue llevado al matadero y fue sacrificado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa misma acción, en ese mismo tema, Felipe fue llevado a, a un lugar desértico por un camino donde se encontró con un etíope y se acercó a su carro y al escuchar la escritura, esta misma escritura, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo claramente, el etíope dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Ve, súbete y explícame tú. ¿Esto lo dice por causa del profeta o por alguno otro? Entonces Felipe le explicó acerca del Mesías, de su sacrificio y de cómo el creer en Cristo Jesús y su sacrificio los rescata de todo mal y todos sus pecados son perdonados. Felipe le habla del bautismo y del pacto con Dios, porque la fe del etíope era claro que no era ignorante. Si llevaba una escritura, era porque era alguien pudiente, como el secretario de la reina de Etiopía. Así que este hombre llevaba su fe, venía de Jerusalén, de adorar, y Felipe fue ordenado para que llegara a este etíope, pues Dios lo había elegido. No era un ignorante, no era alguien que, ¡pum!, se le prendió una luz en la cabeza y dijo, ay, Cristo, no, era alguien conocedor. Pero la explicación de Felipe fue tan profunda y tan agradable al etíope que llegando a donde había muchas aguas, dijo, mira, ahí hay muchas aguas. ¿Qué impide que yo sea sumergido? Felipe dijo nada. Y así el etíope fue bautizado en Jesucristo y se fue contento a su casa. Aquí podemos entender claramente, ¿verdad?, que el sacrificio de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos da la oportunidad de tener la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él ponga su voluntad, su fe, su esperanza, no sea muerto, mas tenga vida eterna. Dios ofrece vida eterna al hombre porque el hombre no es un alma inmortal, sino una alma mortal. El alma que pecare morirá. Así que no tenemos miedo a la muerte física, porque sabemos que nos espera la vida eterna. Si dormimos por un poco de tiempo, gloria a Dios, porque es muy agradable dormir. Pero más agradable es resucitar delante del Creador, como sus hijos. Y entonces Él nos dará el premio adecuado a nuestro crecimiento. Es aquí, pues, donde nosotros vamos comprendiendo en el camino cómo Jesucristo va dando señales de que Él es el Mesías. Pero no podía hablarles abiertamente a estas personas. Por eso habló encriptando sus palabras sobre la luz y la sombra, sobre la ignorancia
y la luz, el conocimiento, la sabiduría de Dios, y sobre la noche, porque habría oscuridad cuando Jesucristo fuese sacrificado. ¿Por qué? Porque la sabiduría de lo alto, por un instante, por un momento, se apartaría aún de sus discípulos. Bien, mm, ¿podemos continuar? Dice así, incredulidad de los judíos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mm. Y le quedan 5 minutos para Sí. las 9, Víctor. Gracias. Aquí mm, vemos algo muy interesante, ¿verdad? De la profecía. Cuando a Jesús le preguntan, le dicen, Maestro, ¿y por qué le hablas en profecías al pueblo y no les hablas abiertamente? ¿Por qué le hablas en parábolas, en profecías en parábolas, y no les hablas abiertamente? Y explica justamente lo que dice Isaías, para que oyendo no escuchen y viendo no vean, y sus corazones sean convertidos y vengan a mí y yo los sane. Aquí habla de la incredulidad como una ceguera, de la ignorancia y la incredulidad como una ceguera, que no permite ver el plan de Dios con claridad a la gente que está atada con su idolatría. No puede ver porque está cegada, no puede oír porque en sus pensamientos tiene mensajes contrarios al mensaje de Dios. Y por eso en su interior existe un caos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, no haya lugar en sus corazones. Siguen estando en un estado de culpa porque siguen adorando a falsos ídolos, la idolatría. Por eso es que cuando nosotros estamos en Cristo, nuestros ojos, nuestra visión espiritual se abre a la realidad de Dios y no a nuestra propia conveniencia o perspectiva. Tenemos con nosotros una visión más clara de lo que la palabra de Dios expresa, porque Él nos ha dado de su sabiduría y porque aborrecemos la idolatría. Y aunque el ídolo nada es, explica el apóstol Pablo, pero detrás de cada ídolo está un demonio. Por eso es importante comprender cómo el hombre está enredado en idolatrías. Cada defecto de carácter es una idolatría. Cada defecto de carácter es un mandamiento del enemigo que está en nuestro ser. El que obedece al pecado
Esclavo es del pecado, dice el apóstol Pablo. El que obedece al defecto de carácter es esclavo de ese defecto de carácter. Y el que es esclavo, el amo es el pecado. Y quien tiene el pecado es el enemigo de Dios. Entonces, toda práctica del defecto de carácter hace que nos veamos en esclavitud, como dijo el apóstol Pablo. Sí, lo dijo claramente, porque el bien que yo quiero hacer no lo hago, mas el mal que no quiero hacer, esto es lo que hago. Luego encuentro en mí que existen dos leyes, la ley de mi mente, que se goza en las cosas de Dios, y la ley de mis instintos, que me lleva atado al pecado. Oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy al Padre por su Hijo Jesucristo, que me amó y murió por mí y me hizo libre. Cuando hablamos del proceso de la liberación del defecto de pecado, del defecto de carácter o pecado, es porque así Cristo lo designa. Por eso es importante para nosotros que recordemos las palabras de Jesús de manera constante en nuestro desarrollo espiritual ante un Dios lleno de misericordia, lleno de amor y de promesas abundantes de bondad para nuestras vidas cotidianas y futuras. Si esto no produce gozo, si esto no produce alegría, es que aún no ha salido el lucero del amor en sus corazones. Gracias, Señor Jesucristo, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra el día de hoy. A ti sea la gloria y sea la alabanza, hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos, en el nombre amoroso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bueno, ahora vamos a cerrar la grabación para que ustedes puedan compartir con nosotros.